¿Qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a revisar la ambientación de una lámina. A ver, tenemos aquí por ejemplo un volumen, esto está solamente en trazos, no es una perspectiva con dos puntos de fuga, ¿sí? Y al ser una perspectiva con dos puntos de fuga tiene una línea de horizonte. Pueden ver aquí la línea de horizonte, vamos a marcarla aquí, la línea de horizonte, ¿no? LH, línea de horizonte. Aquí tenemos una línea de horizonte. Esta línea de horizonte es una línea de horizonte baja. Eso quiere decir que este edificio es relativamente alto. Si no mal recuerdo, cada uno de estos lados mide aproximadamente 4 metros. Creo que cada altura, digamos, este primer piso es 4 metros y el segundo piso es 4 metros. Algo así, ¿no? 6. Pero es más alto, ¿no? Entonces aquí tenemos la línea de horizonte. Esta línea de horizonte representa, ¿no?, la altura máxima para una persona y vamos justo a ver el tema de la ambientación. Entonces en este caso tenemos la línea de horizonte, tenemos un volumen relativamente alto y vamos a colocar personas. A ver. Entonces para esto vamos a utilizar las plantillas, ¿no? Hay diferentes tipos de plantillas, ¿no? Nosotros por ejemplo para eh, colocar personas vamos a utilizar esta plantilla, voy a utilizar esta plantilla. Entonces, ¿cómo utilizamos las plantillas? Las plantillas, bueno, en este caso yo por el tema, ¿no?, de digital, estoy utilizando unas plantillas digitales también, ¿no? A ver un momento. También estoy utilizando unas plantillas digitales, pero lo que pueden hacer ustedes es imprimir, ¿no?, estas plantillas a diferente escala, las imprimen a diferentes escalas y las imprimen de diferentes tamaños, perdón, sí, claro, escalas, y las pueden colocar a contraluz de la lámina, ¿no? Los pueden utilizar tal vez una ventana, ¿no? Y a contraluz pueden colocar esta hoja de papel con las personas impresas, o pueden crearse una mesa de luz, ¿no? Una mesa, si tienen por ahí algún vidrio o una mesa de vidrio, pueden colocar un foco por debajo, ¿no? Y colocando el papel encima o la lámina encima y por debajo esta hoja, pues podrían calcar, ¿no? Entonces imaginemos que estamos en una mesa de vidrio y que estas personas pues están por debajo de la lámina. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar estas plantillas para ¿no?, ambientar esta lámina. Bien, entonces vamos a colocar, el primer principio para la ambientación es que las personas siempre tienen la cabeza a la altura de la línea de horizonte. En este caso, ¿no?, las personas no podrían estar aquí arriba porque estarían flotando, o por debajo de la línea de horizonte, porque estaríamos por debajo de la línea del visor, ¿no? Entonces en este caso tenemos un visor, y ese es dato, ¿no? Tenemos un visor de altura 1.70, ¿no? Entonces es 1.7 la diferencia entre el punto más bajo y la altura de la línea de horizonte, entonces es la altura de una persona. Entonces en ese caso vamos a colocar las personas con la cabeza a la altura de la línea de horizonte. Vamos a utilizar diferentes personas para que se puedan dar cuenta el trabajo de profundidad que se puede hacer. Vamos a comenzar con esta persona que está aquí y con un perrito, por ejemplo. Entonces imaginemos, las cabezas deberían estar colocadas de esta manera, ¿no? O sea, eh, al menos la línea de horizonte debería estar pasando tal vez por el mentón o por el cuello del visor. A ver, vamos a hacer un zoom aquí para que se pueda ver. Debería estar pasando por el cuello o por el mentón del visor, ¿no? Así como se puede ver acá. Por ejemplo, vamos a dibujar esta persona. Está pasando aproximadamente por su mentón, ¿no? Por el mentón. Entonces, no es exactamente, no es por arriba de la cabeza, ¿no? O sea, no es que la línea de horizonte esté por encima de la cabeza, sino aproximadamente atravesaría el cuello o el mentón, ¿no? Entonces vamos a calcar primero esa persona. Sí, a ver, empezamos a calcar esa persona. Otra cosa importante es que utilicen un lápiz muy, con una punta, ¿no?, muy fina, ¿no? Entonces tienen que tajar mucho el lápiz, eso es importante, ¿eh? Porque si ustedes dibujan esto con un lápiz de punta gorda, ¿no?, o gastada, entonces la ambientación tampoco va a quedar muy bien, ¿no? Va a tener
no va a tener una buena calidad, ¿no? De acabado. Entonces ya estamos hablando de acabados aquí. O finalización, ¿no? Digamos que ya esto es después de haber construido el volumen. Entonces en ese sentido tenemos que conseguir lápiz, ¿no? De punta muy fina, la tenemos que tajar, tenemos que tener un tajador al costado nuestro, o en todo caso si pasamos a tinta, que va a ser el caso mío, pues tenemos que utilizar un estilógrafo con punta fina. Un estilógrafo de punta fina, la más fina que podrían utilizar es el 0.2, un estilógrafo de 0.2, ¿no? Entonces podrían conseguir un estilógrafo de ese espesor. Bien, entonces vamos a empezar a calcar, lo único que queda es calcar esta persona, ¿no? Vamos a calcar, vamos a dibujar su cabeza, el cuerpo. Aquí aparentemente tiene un cuello. Vamos a dibujar sus piernas. En este caso no vamos a pintar de negro el pantalón como se indica en la figura, ¿no? Vamos a dejar todo transparente. Dibujamos esta. Y aquí aparece su manito. Listo, ya calcamos, ¿no? Y vamos a calcar el perrito también, a ver. Para poder darle un poco más de dinamismo a nuestra lámina. Calcamos el perrito. Vuelvo a repetir, para que el ejercicio sea ejecutado correctamente es importante tener una punta fina, ¿no? Una punta bien tajada, o en el caso de que utilicen un estilógrafo, pues utilicen un estilógrafo de una punta mucho más fina, ¿no? Entonces en este caso ya calcamos esta persona, ¿no? Vamos a colocar otra persona más. Vamos a colocar otra persona más. En este caso podríamos dibujar esta persona de aquí abajo. Sí, aproximadamente podríamos dibujar esa persona. A ver, vamos a ver qué otras opciones más tenemos. A ver, vamos a revisar nuestra plantilla. A ver, vamos a ver si encontramos algo más interesante. Ya, por ejemplo, ya pueden ver que ahí quedó esa persona hecha. Tal vez esta señora, ¿no? Aproximadamente el cuello debería estar aquí aproximadamente, ¿no? Y estarían casi a la misma altura. Así comentamos que debería estar su mentón. El mentón debería estar a la altura, ¿no? Vamos a colocarla aquí aproximadamente y vamos a calcarla. ¿Les parece? Listo, dejamos esta plantilla aquí y continuamos, ¿no? Calcando. Ahora vamos a calcar. Calcamos. Aparentemente tiene cabello. Tiene esto, tiene una especie de bufanda, ¿no? Calcamos el saco o el pequeño poncho que tiene, la falda y las piernas. En este caso podemos trazar esta línea, eventualmente sí, ¿no? Ya está, ya calcamos esta persona. Ahora, hay algo importante, ¿no? Cuando se calcan personas, es que no solamente es el calcar simplemente, ¿no? O sea, uno de los principios es sí, la cabeza a la altura de la línea horizonte, pero ¿qué pasa cuando queremos darle profundidad a la lámina? Cuando queremos dibujar, por ejemplo, personas que estén más lejos o personas que estén más cerca. Entonces, en este caso, digamos que mientras más próximo, mientras más nos acerquemos a la línea de horizonte, o los pies, vean los pies, mientras estos pies estén más cerca de la línea de horizonte, la persona va a estar más lejos. Y mientras los pies estén más lejos de la línea de horizonte, las personas van a estar más cerca. Vuelvo a repetir, mientras los pies estén más cerca de la línea de horizonte, las personas van a estar más lejos, van a ser más chiquitas, y mientras los pies estén más lejos de la línea de horizonte, las personas van a ser más grandes, van a estar más cerca a nosotros. Por ejemplo, vamos a dibujar una persona aquí lejos, ¿ya? Vamos a dibujar una persona que esté un poco más lejos. Entonces, para esto, por eso es que les digo que tenemos que tener una plantilla, o esta plantilla la podremos imprimir en diferentes tamaños, ¿no? Para que puedan también tener personas que representen que están un poco más lejos. Si se dan cuenta, vean, yo estoy, ¿no?, con esto reduciendo un poco la escala, pero ustedes podrían, pues vuelvo a repetir, imprimir una plantilla para poder graficar personas que estén un poco más ¿no?, lejos, ¿no? Esto representaría personas más lejos. Pero voy a colocarme aquí, a ver, quieren ver un poco la lámina completa para
darme una idea de cómo estarían las personas. Vamos a colocar esta persona aquí. Ahora vamos a colocar esta señora que está aquí, acá al fondo. ¿Les parece? Entonces, a ver, vamos a ordenar la lámina esta. La colocamos aquí aproximadamente, ¿no? Y vamos a dibujarla de ese tamaño. Si se dan cuenta que lo que les comento, ¿no? En este caso vamos a analizar estas dos personas. Hacemos un zoom para que se pueda ver mejor esto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, esta persona tiene los pies más cerca de la línea horizontal. La línea horizontal está en su cuello, como mencionamos, ¿no? Es una de las reglas, ¿no? Y esta persona está con los pies más lejos de la línea horizontal. Si medimos esta distancia, es mayor que esta distancia. Esta persona está representando una persona, una figura humana más lejos que estas personas, que esta y que esta, ¿no? Entonces, a ver, vamos a pasar a tinta. Vamos a pasar a tinta, por ejemplo, aquí tiene, vuelvo a repetir, por eso tienen que utilizar un estilógrafo muy fino para que puedan tener un alto grado de precisión. Importante, aquí hay un brazo, aquí tiene una cartera aparentemente, ¿no? Un bolso, esto entra, esto viene aquí, esto viene aquí, dibujamos su pierna, dibujamos la otra pierna y su bracito. Listo. Entonces, si nos alejamos, ahora vamos a ver esto un poco más, la vista general. Entonces, esta persona estaría representando, ¿no? Una persona que se encuentra más lejos. Y si queremos dibujar una persona que se encuentre más cerca de nosotros, pues tendría que tener, ¿no? Tendría que ser una persona, ¿no? A ver, vamos a dibujar. ¿Por dónde podríamos dibujar? A ver, para que la lámina nos quede también ordenada e interesante. Podríamos dibujarla por aquí, tal vez, por acá vamos a dibujar una persona que esté más grande, ¿sí? ¿Les parece? A ver, entonces por eso es que les digo que deberían de tener al menos plantillas, al menos de 3 tamaños, ¿no? 3 tamaños, una para que representen personas que están lejos, otra para que representen personas que están cerca y otra, ¿no?, intermedia. El principio es el mismo, a ver, los cuellos a la altura de la línea de horizonte y aproximadamente de ese tamaño. A ver, ¿cuál de todas estas personas podrían ser? A ver, vamos a escoger una. Este señor podría ser este señor de pantalón negro. No sé si lo ven aquí, más o menos lo tengo ya identificado. Aproximadamente aquí voy a colocar ahí mi plantilla. Listo. A ver, vamos a hacer un zoom aquí nuevamente. A ver, para que se den cuenta los que todavía no ven. Es este señor de pantalón negro. Vamos a calcarlo. ¡Oh, lolo! Se giró todo. Ahí está. Perfecto. Subimos un poquito más. Listo. Entonces, lo que decíamos, ¿no? Vamos a calcar esta persona con nuestro estilógrafo. Aparentemente es así, ¿no? Creo que tiene una mano por ahí. Esto está medio raro, ¿no? Creo que lo he calcado mal. Espera un rato. Lo he calcado mal. Ahora vamos a dibujarlo aquí. Creo que esto debería ser así, ¿no? Me parece. Si no sé, si no, tendré una cabeza media rara. Esto podría ser así y esto así. Sí, ahí está mejor, creo. Aunque está un medio raro también este señor, echando cuenta. Podría ser así. Esto aquí. ¿No? Y estaría ahí. A ver, vamos a ver qué tal quedó. Está extraño, ¿no? Está extraño. Vamos a hacer otro ya, porque este está extraño. Está extraño. Sí, vamos a hacer otro. A ver, busquemos otro. A ver, identifiquemos otro. Sí, porque este está medio feuco, ya me di cuenta. El otro más chévere. Este podría ser este señor con corbata. El tema es que está mirando hacia afuera, ¿no? Eso es, por eso es que no me convence. Debería mirar hacia adentro.
para que pueda pues estar viendo el edificio, ¿no? Y por aquí arriba tenemos algo interesante. A ver, vamos a ver si por aquí hay algo que podría rescatarse. Creo que no. Hay que buscar más plantillas, ¿eh? Podría ser tal vez esta persona, esta con corbata. Esa podría ser. Esa persona con corbata podría ser. Mirando hacia afuera. Sí, yo creo que sí. A ver, déjenme ver si es que puedo. Porque en este caso ustedes podrían voltear la imagen, ¿no? Voltearla. Yo tengo la opción de girar esto. Creo que no, ¿no? Bueno, digamos que sí, pues está mirando hacia afuera. Va a quedar un poco extraño, pero digamos que mira hacia afuera esta persona, ¿sí? A ver, esta me parece mejor alternativa que la otra. A ver, vamos a dibujarla. Entonces esta... Ahora digo, es un poco extraño que miren así, que mire hacia afuera. Lo que sí tenemos que tener, vuelvo a repetir, es buscar plantilla para tener alternativas. Para tener alternativas. Tal vez esa cosa de central no. Aquí su manito, aquí la manito, y aquí su pantalón y sus pies. Listo, ya está. Lo dibujamos. Y a ver, vemos todo esto más grande para que se den cuenta. Vamos a acercarnos a la lámina. Voy a bajarlo un poco. Tenemos un poquito más lejos para que se pueda ver. Digamos que retiramos la hoja. Y si se dan cuenta, vean, aquí hay una persona que está más cerca, aquí hay una persona que está intermedio y aquí hay una persona que está más lejos. Si se dan cuenta. ¿Sí? Entonces, esta persona que está más lejos tiene los pies más cerca de la línea de horizonte, es más chiquitita, pero todo siempre tiene su cuello a la altura de la línea de horizonte. Estas personas que están en una posición intermedia, acabo de pintar, tienen la cabeza a la altura, perdón, tienen los pies no tan lejanos respecto a esta, ¿no? Entonces están en una posición intermedia, aunque esta parece que está un poquito más cerca que esta. Y tenemos una tercera posición que es esta persona que tiene los pies más lejos de la línea de horizonte, entonces es mucho más grande, representa que está mucho más cerca a nosotros. Bien, ya tenemos esos personajes, digamos que vamos a quedarnos con ellos. Y ahora vamos a calcar los árboles, Entonces para calcar árboles es el mismo procedimiento, ¿no? Tenemos nuestras plantillas de árboles, ¿no? Y en este caso yo creo que ya tengo seleccionado un árbol. Sí, es este el árbol que yo he seleccionado, ¿no? Ya tenemos la plantilla, ¿no? Yo creo que podrían utilizar, esta... Podrían utilizar este tipo de árbol. Me parece que este está bueno. Hay otros que son medio raros, un poquito extraños. Entonces yo me quedaría con este tipo de árbol. Ahora, existe también un criterio para poder dibujar los árboles. El criterio es similar en el sentido de que si vamos a dibujar un árbol que nos represente que está lejos, ¿no? Entonces la raíz o el lugar de donde nace va a estar más lejos de la línea horizonte. Y si el árbol está más lejos o está en una posición lejana, pues la raíz, ¿no? O el punto donde nace el árbol va a estar mucho más cerca de la línea de horizonte. Entonces dibujemos este árbol para tenerlo de referencia. Otra cosa importante también a considerar es que los dibujos, o en este caso la ambientación, los árboles o cualquier otro elemento que agreguemos, no deberían tapar, ¿no? el objeto que estamos presentando. En este caso, pues nos estamos presentando este objeto arquitectónico, ¿no? Y no debería tapar, no debería estorbar, ¿no? Porque toda esta ambientación sirve para poner en valor, ¿no? Este elemento que estamos, digamos que es el objeto principal de la presentación o de la lámina, ¿no? Entonces, en ese sentido, tener cuidado de no tapar, ¿no? Aquí podría estar cerca, sí podría estar cerca, ¿no? Pero no tapar. Tal vez lo podríamos alejar un poquitito más lo alejamos, ¿no? Como para que pueda respirar, ¿no? Existe un espacio, ¿no? Y no esté muy... Eso también, que esté, el hecho que esté muy cerca o justo tangente también es un poco extraño, ¿no? Dejamos que respire un poco más y dibujamos este árbol. Bien, ahora vamos a calcarlo. Vamos a calcar, a ver, el árbol. Ahora hay una técnica para calcar árboles, ¿ah? Hay una técnica.
Vuelvo a repetir, siempre es importante tener el lápiz así bien, ¿no? Una punta fina, ¿no? Yo estoy utilizando el estilógrafo y vamos a hacer bolitas, vamos a hacer así como onditas, 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 onditas. Entonces aquí aparentemente hay una línea continua, pero nosotros vamos a hacer onditas, onditas, acuérdense, onditas, ¿ven? Hacemos onditas, onditas, onditas. Seguimos esa línea, pero haciendo onditas. Hacemos onditas, 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 onditas. Hacemos onditas. Y así vamos calcando. Calcamos nuestro... A ver, vamos a movernos un poquito más, porque si no lo podemos ver. Vamos un poco hacia allá. Y continuamos con las onditas, ¿no? Vuelvo a repetir, para que puedan lograr este ejercicio correctamente tienen que usar, si utilizan un lápiz, utilizar un lápiz con una punta muy fina. Mientras vayan viendo que la punta se está haciendo gorda o redonda, pues van tajando el lápiz. Y si hacen un acabado, digamos que están finalizando la lámina, pues utilizan un estilógrafo con una punta fina 0.2, ¿no? En este caso esto podría quedar ahí. Y vamos a dibujar, por ejemplo, estas partes que están aquí en medio. El principio es el mismo, ¿no? Hacemos onditas. Vuelvo a repetir, ustedes pueden ver líneas medias rectas, ¿no? Pero mi consejo es que hagan onditas, 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 onditas. Y por acá también, ¿no? Onditas, onditas, así. Van practicando y van haciendo onditas. Listo. Ahora, dibujamos el tallo. Acá, por ejemplo, hay un tallo. ¿Qué pasa? Dibujamos este tallo por aquí, tallo por acá, tallo por aquí. Te paso un poco más. Tallo por aquí, tallo por acá, tallo por aquí. Y ahora vamos a dibujar los tallos que se encuentran en la parte baja. Aquí, por acá hay tallos. Hay tallitos, entonces vamos a dibujar esos tallitos. Por aquí. Ahora hay algunas cosas que vamos a tener que corregir, porque es extraño de que este árbol estando por delante del muro, ¿no? Atraviese el muro, ¿no? Con las líneas del tallo. Entonces vamos a tener que borrar eso. No se va a ver extraño, ¿no? Entonces este tallito continúa así. Continúa así. Listo, y aquí para digamos finalizar podemos hacer un poco esto, ¿no? Les recomiendo que hagan esto, así como que una lechuguita, nada más. Estas rayas que están por acá afuera, no, tal vez no. Hacemos una mini lechuga. Y y ya está nuestro... Bueno, aquí acabó mi área de dibujo, ¿no? Pero si no hubiese continuado y hubiese completado el árbol. Si ustedes tienen más hoja, completen el árbol. Mi consejo es que completen el árbol. Listo, ya dibujamos ese árbol. A ver, vamos a ver qué tal queda. Oh no. Oh no. No puede ser. Lo dibujé en la capa incorrecta. Dibujé el árbol en la capa incorrecta. Tenía que haber dibujado este árbol aquí. A ver, bueno. Nuevamente repetimos el ejercicio. Repetimos el ejercicio, no pasa nada. No repetimos. Así es la vida. A ver, en cámara rápida. Ok, y así quedó nuestro árbol. A ver, vamos a ver. Perfecto. Ahí quedó nuestro árbol. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a dibujar un árbol que se encuentre un poco más lejos. Un árbol que se encuentre un poco más lejos. Vamos a colocar aquí un árbol lejos. ¿Cómo dibujamos un árbol lejos? Pues el principio es el mismo, ¿no? Sí se comentó. Entonces, a ver, vamos a colocar nuestra plantilla en ese sector. Sí, ustedes van a utilizar, vuelvo a repetir, van a utilizar la plantilla impresa que tienen, que se les dio. Y en este caso pues vamos a reducir el tamaño.
Ah, aquí desapareció nuestro árbol. A ver, vamos a colocar una plantilla nueva, ¿sí? Porque me parece que esta plantilla ya fue. Entonces, a ver, vamos a abrir una plantilla nueva. Aquí tenemos nuestra plantilla y vamos a ubicar nuestro árbol aquí aproximadamente, ¿no? Pero ahora va a ser un árbol un poco más pequeño, digamos un árbol que se encuentre lejos, un árbol que se encuentre lejos, aproximadamente allí. Listo, aproximadamente allí. Ese es el árbol que vamos a dibujar. Ahora, vean, esta es la línea de horizonte. No sé si la logran ver. A ver, voy a apagar la capa de árboles. Esta es la línea de horizonte. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay una línea de horizonte. Este árbol es más grande y está más cerca a nosotros. Por eso es que el tallo está más lejos de la línea de horizonte. El otro árbol, ¿no?, va a estar más lejos. Si está más lejos significa que va a estar por detrás de este volumen, ¿no? Y va a tener el origen del tallo más cerca de la línea de horizonte. ¿Estamos de acuerdo? A ver, si ven este origen de tallo versus este origen de tallo, pues este está más abajo, más lejos, y este origen de tallo está más cerca de la línea de horizonte, ¿no? Aproximadamente este tipo de árbol tiene el tamaño o la altura de este volumen, ¿no? Aquí estamos hablando de, si comentamos algo de 8 metros, ¿no? Entonces los árboles, sí, pues tomando un poco de referencia a lo que vemos en la realidad, un árbol tiene aproximadamente 8 metros, ¿no? Porque sería extraño que dibujemos un árbol de 4 metros o de 3 metros, sería un arbolito chiquito, ¿no? Entonces mejor coloquemos una proporción de árbol adecuada, que los árboles son grandes, ¿no? Podría hasta ser un poco más grande y tener el tallo, ¿no?, aquí, ¿no?, en este punto. Pero dejémoslo en ese tamaño. Pero importante identificar un árbol cerca, ¿no?, en el origen del tallo lejos de la línea de horizonte, y un árbol que está lejos, el tallo un poquito más cerca de la línea de horizonte. Ahora, este árbol, vuelvo a repetir, por la posición en la que se encuentra, está por detrás del volumen. Es por eso que este sector, esta porción de árbol, ya no la dibujamos, ¿no?, porque el volumen estaría tapándolo. Entonces, a ver, vamos a ejecutar nuestro árbol. El principio es el mismo que con el primer árbol, ¿no? Vamos a hacer una lechuguita. A ver, vamos. Comenzamos con este. Ahora ustedes pueden utilizar otros tipos de árboles. Mi consejo es que los árboles no les hagan que los dejen un poquito así en blanco y negro o en líneas, ¿no? No los pinten, no los achuren. Hay algunos que les hacen rayitas adentro. Traten de evitar eso, ¿no? O sea, porque realmente el trabajo no es dibujar árboles, ¿no? El trabajo es presentar el volumen que estamos dibujando, y esta ambientación lo que hace es acompañar únicamente, no acompaña. No estamos dibujando, ¿no?, árboles artísticos, no reales. Estamos representando. Entonces, por eso es que utilizamos las plantillas para poder representar eso, ¿no? Y aquí terminamos igual con una pequeña lechuga, ¿no? Y tal vez así. Ok, a ver si nos alejamos y vemos cómo ha quedado nuestra perspectiva. Pues sacamos, en este caso sacaríamos el papel que está por detrás de la hoja, y ya ven, ¿no?, que está nuestro árbol. Vamos a dibujar un árbol que esté más lejos aún, ¿sí? Tenemos uno que está relativamente cerca, uno intermedio que está detrás del volumen, y vamos a dibujar uno más lejano, posiblemente aquí. ¿Sí? ¿Les parece? A ver, hagamos el ensayo. Entonces vamos nuevamente la misma plantilla, porque este árbol está simpático. Yo les recomendaría que utilicen este árbol. Está bueno. Entonces vamos a utilizar la misma plantilla igual, pero dijimos aquí, ¿no? Ahora va a ser un árbol que esté mucho más lejos, ¿no? Más lejos que ese árbol que está detrás del volumen. Entonces va a ser más chiquito, estamos de acuerdo. Más chico.
Listo, a ver si trazamos una línea horizontal, se dan cuenta, el origen de este árbol está aquí, el origen del siguiente árbol está un poco más arriba, más cerca de la línea horizonte, y el origen de este árbol va a estar aquí, mucho más cerca de la línea horizonte. ¿Sí? A ver, vamos a dibujar este árbol. Este árbol va a estar detrás de este otro árbol, si se dan cuenta, ¿no? Va a estar por detrás. Ahora, mi sugerencia es que no coloquen eso muy cerca al volumen, porque si no obstruimos la vista, ¿no? Tal vez a ver lo movemos un poquitito más hacia la izquierda. Aquí que podemos ver. Y digamos que el origen del árbol no se va a ver porque este muro lo va a tapar, ¿no? Ese muro va a tapar el origen del árbol. Entonces, a ver, vamos a sí, aquí. Déjenme solamente utilizar esas referencias. Trazamos una línea. Sí, pues este árbol estaría un poquito más lejos. Creo que debería ir un poquito más arriba, ¿no? Un poquito más arriba. Un poquito más. No, esto no. Perdón. Es esto. Esto un poquito más arriba. Ahí tal vez. Ok, a ver, vamos a comenzar a dibujar. Entonces utilizamos esto y calcamos. A ver, comenzamos dibujando nuestra plantilla. Nuevamente vuelvo a repetir, ¿no? Al ser un árbol más pequeño, más lejano, obviamente las onditas son más pequeñas, ¿no? Obviamente. Sería raro que tenga el tamaño, mismo tamaño que las ondas del árbol que está más cerca, ¿no? Tendremos que dibujar unas ondas más pequeñas, ¿no? Siendo consecuentes con que este árbol está más lejos, ¿no? Se vería por ahí, se vería por ahí. Eso ya no se vería porque el otro árbol está tapando, ¿no? Por eso, para poder darle este grado de detalle, pues necesitan un estilógrafo muy fino, ¿no? Necesitan un 0.2 para que logren este detalle, porque con un lápiz grueso o con un estilógrafo grueso no van a lograr, no van a lograr este detalle. Ok, entonces a ver, apagamos esta lámina y nos alejamos para ver cómo quedó nuestro árbol. Y ya, si se dan cuenta, tenemos nuestro ambiente, ya tenemos ya la lámina ambientada, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, para poder hacer más simpático este dibujo, lo que se ha propuesto es tal vez trazar este rectángulo. Ven, aquí hay un rectángulo, entonces algunos de los árboles se van a encontrar por fuera de ese rectángulo, ¿no? Pero vamos a pasar a limpio eso. Vamos a pasar a limpio, digamos que ya ese rectángulo lo vamos a construir con un estilógrafo un poco más grueso, ¿no? Ya no 0.2, sino algo un poco más grueso, ¿no? A ver, digamos que le voy a aumentar el grosor a eso. Podrían construirlo con un 0.4 o 0.6 tal vez. Y eso va a definir el marco del... Si pueden hacer que estas uniones se crucen un poquito, es mejor, ¿no? Es mejor. Le da una mejor presentación a la lámina. Y bueno, esa sería nuestra lámina, digamos la ambientación de la lámina. ¿Podrían aumentar algunos elementos más por acá? Sí, podrían aumentar. Por ejemplo, todavía nos falta pasar la línea de horizonte. Ahora vamos a corregir, vamos a limpiar un poquito más esto, ¿no? Tenemos una línea de horizonte aquí. Una línea de horizonte así. Creo que ha girado un poquitito la lámina. Vamos a corregir eso. Tenemos una línea de horizonte ahí. Y vamos a trazar nuestra línea de horizonte, ¿no? La línea de horizonte la vamos a trazar aproximadamente por aquí. La línea de horizonte también tendría que ser con un lápiz fino, con un estilógrafo fino. Entonces regresamos al estilógrafo que teníamos en el instante, creo que era 1, y trazamos nuestra línea de horizonte, ¿no? Traten de no cortar las cabezas, ¿no? Y de no atravesar los árboles para que eso se vea mejor, ¿no? Porque es extraño que la línea de horizonte atraviese el árbol, ¿no?
corten la línea horizonte, ¿no? O sea, los elementos cortan la línea horizonte, va pasando por estas ventanas, va pasando por esta, ¿no? No llega a atravesar la cabeza, o definitivamente la cabeza tapa la línea horizonte, el tronco tapa la línea horizonte, la cabeza de la señora taparía la línea horizonte, por aquí continuaría la línea horizonte, la cabeza de la otra señora taparía y luego la línea horizonte continúa. Ok, y digamos para poder mejorar aún más esto, ¿no? Ahí está la línea horizonte presente dentro de la perspectiva. Y pues, por ejemplo, estas situaciones son extrañas, ¿no? Por ejemplo, las que vemos aquí. Vamos a corregir eso. ¿Sí? Eso está dentro de... Eso pertenece a esta capa, creo. Ahora vamos a acercarnos y vamos a corregir eso. ¿Les parece? Utilizamos nuestro borrador, nuestro super borrador. Ahora, ¿cómo pueden corregir esto ustedes? Mi sugerencia es que construyan en lápiz y luego cuando ya tengan todo construido a lápiz, ¿no? Empiecen a pasar a tinta. Entonces ya nosotros corregimos eso, ¿no? Porque si no va a ser difícil borrar, ¿no? Algo que ya esté a tinta, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es más complicado. Esto ya tienen, por ejemplo, la ambientación de la lámina. Hacemos un repaso rápido. Las cabezas de todos los personajes se encuentran a la altura de la línea de horizonte. ¿Estamos de acuerdo? Esto tal vez faltaría un poquito más ahí, ¿no? Las cabezas de las personas están todas a la altura de la línea de horizonte. Para poder definir una persona que se encuentra lejos, los pies están más cerca de la línea de horizonte, la persona por ende es más chiquita. Las personas que se encuentran, digamos, en una posición intermedia, pues los pies están también un poquito más lejos que esta persona, y las personas que se encuentran más cerca tienen los pies más lejos de la línea de horizonte, ¿no? Se dan cuenta que estos pies están más lejanos que estos. Si tuviésemos una persona arrodillada o sentada, pues su pie no tocaría la línea de horizonte porque pues estaría arrodillada, estaría por debajo de la línea de horizonte. Voy a buscar una plantilla y tal vez hacemos un próximo ejemplo con una persona sentada. Y para los árboles, pues los árboles también nos tienen que dar esa sensación de profundidad, sobre todo en las perspectivas, No ocurre lo mismo con las axonométricas, no ocurre lo mismo con la isometría, con la caballera ni con la militar. Esto se aplica solamente para las perspectivas con un punto de fuga o dos puntos de fuga. Entonces en ese sentido existe ese efecto de profundidad, mientras más lejos, más pequeño, ¿no? Que está ocurriendo con las personas, y lo mismo ocurre con los árboles. Un árbol que esté más cerca es más grande, un árbol que esté más lejos es más pequeño, ¿no? Y obviamente tenemos que ser consecuentes. Si el árbol está por detrás del volumen, pues esta parte no se dibuja, ¿no? Y mientras más pequeño sea el árbol, mientras más lejos se encuentre, el punto de origen está más cerca a la línea horizonte. Bueno, aquí estaría siendo tapado por este muro, pero sí han visto, ¿no? Que el punto de origen es más alto o más cercano a la línea horizonte respecto a este, y este que está más cerca es más lejos. ¿Sí? Ok, bueno. Tal vez nos vemos en un próximo video para poder darle color, ¿no? Y finalizar esta lámina. Gracias.